Ok, bueno, entonces les voy a explicar el tema de hoy rapidito para que se queden haciendo su examen. Me parece que está programado para las 8:30. A ver, déjenme ver. De 8:30 a 9. Ok. No, a 10. De 8:30 a 10. Bien, ¿sí ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, maestra. Sí. Maestra, ya llegué. ¿Nombre? Obdulia de Yanira. Ah, sí te alcancé a poner, sí vi que entraste y te alcancé a poner, asistencia. Bueno, entonces, ya Gracias. vamos a empezar a ver la declaración del IVA. Ya sabemos que el IVA es un impuesto indirecto, porque a pesar de que si realizamos los actos o actividades que ya vimos en clases anteriores, somos sujetos obligados al pago del IVA ante el SAT. Sin embargo, la carga impositiva no recae sobre nosotros como contribuyentes, sino sobre el consumidor final. Nuestra obligación como contribuyentes del IVA es trasladar ese impuesto, cobrarlo y enterarlo al SAT. En esta clase ya vamos a ver la declaración definitiva del pago mensual del impuesto al valor agregado y para ver ya cómo se presenta una declaración, vamos a empezar a ver la retención del IVA. ¿Quién me dice qué será esto de retención del IVA? Es cuando las empresas cobran el IVA y entonces el mismo, creo que es el mismo gobierno, o la misma empresa guarda ese dinero para cuando sea día de la declaración, sea menos a dar. Correcto. Hay ciertas personas obligadas a retener el IVA. Esta es como una encomienda que hace el SAT. Entonces dice, me vas a ayudar, tu contribuyente me vas a ayudar a cobrar el IVA a un tercero. Cuando vaya contigo a hacer alguna operación, tú le vas a cobrar por adelantado una parte del impuesto y me lo vas a dar a mí. Y ya el contribuyente al que le estás reteniendo me dará cuando sea tiempo de presentar su declaración anual la totalidad correspondiente. ¿Quiénes están obligados a retener? Instituciones de crédito y personas morales. Entonces, una persona moral que realice actos o actividades con alguna persona física, aquí la persona moral le tendría que retener o le tendría que cobrar por parte del SAT a la persona física una parte del impuesto. Personas morales que reciban servicios personales independientes o uso o goce temporal de bienes por personas físicas. Es decir, las personas morales le van a retener a personas físicas. Si hay dos operaciones entre personas morales, aquí no habría retención. Una moral no le puede retener a una moral. Son personas morales a personas físicas quienes van a realizar esta retención. Que adquieran desperdicios, que reciban servicios de autotransporte prestados por personas físicas o personas morales. Aquí se rompe esta regla que les acabo de decir. Normalmente una persona moral le va a retener una física y una moral a una moral no, excepto si es servicio de autotransporte. Si es servicio de autotransporte, aunque sea la operación entre dos personas morales, sí habría retención. Reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas. Y bueno, aquí está cómo se va a realizar esta retención. El artículo 3 del reglamento de IVA me dice que se van a retener 2/3 partes del impuesto que se traslade. El impuesto que se traslada es la tasa del 16%. Esto quiere decir que para hacer la retención debo de dividir 16% entre 3 y multiplicarlo por 2. Entonces estamos hablando de que se va a retener una tasa del 10.6667. Si yo soy persona moral y estoy recibiendo algún servicio de persona física, al momento de que esta persona física me haga el recibo y me cobre sus honorarios, yo le voy a retener de IVA un 10.6667.
Ese impuesto se lo voy a pagar al SAT el 17 del mes siguiente y ya la persona física a la que le estoy reteniendo, pues ella hará sus cálculos y va a decir, bueno, ya la persona moral con la que hice esta operación ya me cobró determinada cantidad y lo que debí pagar, la diferencia, la tasa del 16%, pues es esto, y ya hará sus cálculos correspondientes. Entonces voy a retener un 10.6667 en servicios independientes, arrendamiento de bienes y comisiones. Hablábamos acá de cuando se recibían servicios de autotransporte terrestre, en este caso la retención va a ser del 4%. Ok, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí queda clara la idea? Sí, sí queda claro. Sí. Bien, el IVA decíamos que se va a pagar y acreditar cuando esté o efectivamente cobrado o efectivamente pagado. Quiere decir que es a flujo efectivo. Si yo realizo una operación a crédito, ahí todavía el IVA no va a jugar. Si recuerdan sus clases de contabilidad, teníamos un IVA por acreditar y un IVA acreditable. Por acreditar era cuando era a crédito y acreditable ya cuando se había pagado. Y del otro lado, cuando realizamos una operación, teníamos IVA causado y por causar. Por causar cuando yo realizaba la operación y daba crédito y causado cuando ya me pagaban efectivamente este IVA. Entonces, para presentar declaración va a ser a flujo efectivo, cuando efectivamente esté cobrado o pagado. Bueno, y aquí nos dice cuando se paga con cheque, cuando se entiende que es efectivamente pagado, cuando se considera que el valor de la operación, así como el impuesto trasladado, fueron efectivamente pagados cuando se cobra el cheque. No basta con que se expida un cheque, sino se va a considerar efectivamente cobrado cuando ya se cobre el mismo o cuando se transmita un tercero, cuando se endose este cheque. También en esta semana vamos a ver el artículo 2 de la ley de IVA, que nos habla de qué actos o actividades están grabados a una tasa del 0%. Este artículo es muy sencillo, ya lo habíamos tocado en sesiones pasadas. Ahí viene el listado de aquellas actividades que están a la tasa del 0%, nada más no las vayan a confundir con lo que habíamos estado viendo de exento. Es diferente que esté exento a que esté grabado a la tasa del 0%. Bien, aquí nos dice todos los actos o actividades que están al 0%. Y bueno, ya para ver entonces la determinación del IVA. Cuando yo realizo una operación, presto un servicio o enajeno un bien, voy a tener un IVA causado o trasladado. Y cuando yo adquiero bienes o contrato servicios, voy a tener un IVA acreditable. Lo que yo voy a pagar al final del mes como contribuyente va a ser la diferencia entre lo que yo pagué de IVA, mi IVA causado, lo que yo cobré, perdón, lo que yo cobré de IVA, mi IVA causado, y lo que yo pagué de IVA, mi IVA acreditable. Ojo, este ya está efectivamente pagado y ya está efectivamente cobrado. Lo que sea crédito aquí no va a jugar. Y acabamos de ver el IVA retenido. Va a ser un IVA, por ejemplo, yo soy contadora, tengo mi despacho y le llevo la contabilidad a una persona moral. Persona moral, yo soy persona física, la persona moral me va a tener que retener IVA. Entonces voy a tener un IVA causado, que es el que yo le cobré a esta persona moral, y un IVA retenido, que es esas 2/3 partes que no me va a pagar de mis honorarios, me los va a descontar de mis honorarios y me va a pagar solamente el neto. Es como si yo ya hubiera adelantado ese pago al SAT.
Y por otro lado, pues voy a tener el IVA de los gastos que tenga para poder realizar mi actividad. Si tengo que rentar alguna oficina, pues va a tener un IVA acreditable. El internet, todo lo que yo ocupe para realizar mi actividad, para poder desempeñarme como contadora independiente, todos esos gastos o esos servicios que contrate van a ser un IVA acreditable. Y la diferencia que yo le voy a pagar al SAT va a ser lo que yo cobré a mis clientes, menos el IVA que yo pagué y menos el IVA que ya me hayan retenido. Eso va a ser al final lo que yo le voy a pagar, mi IVA a pagar de cada mes. Aquí está la formulita. Vamos a tener el impuesto a cargo, que sería lo que yo cobré, y a esto le voy a quitar mi impuesto acreditable o impuesto pagado en la importación, y le voy a quitar también el impuesto que ya me retuvieron, personas morales en su caso, y eso va a ser igual a la cantidad a pagar. ¿Qué pasa si lo que yo pagué de IVA acreditable y lo que me retuvieron es mayor a lo que yo cobré? Pues voy a tener un saldo a favor. Voy a tener, en lugar de pagar IVA, voy a tener un saldo a favor del cual voy a poder pedir devolución o acreditar en un mes en el que sí tenga IVA a cargo. ¿Aquí hay alguna duda? Creo que no, Miss, todo bien. Ok. Aquí está el acreditamiento, pues va a ser restar, ya lo habíamos dicho, restar al IVA que yo cobré, el IVA que pagué. Otra vez la formulita que acabamos de ver. El pago mensual será la diferencia entre... ok. Aquí está un poquito más desglosada. Actividades grabadas a la tasa del 16%, el IVA que yo cobro, por ejemplo, mis honorarios contables. La tasa del IVA, 16% en su caso, o si fuera el caso, tasa del 0%. Eso me va a dar impuesto a cargo, lo que en contabilidad conocemos como impuesto causado o trasladado. Le voy a quitar mi IVA acreditable, que va a ser el IVA que pagué en bienes que compré o en servicios que contraté. El IVA retenido, y va a ser mi cantidad a pagar o saldo a favor. Cuando estas dos sean mayores, va a ser saldo a favor. Y bien, vamos a empezar a ver un ejemplo de las actividades por si hay dudas. Si no, pues ya para que se queden resolviendo su examen y puedan desarrollar sin problemas sus tareas. Determina el IVA trasladado y el IVA retenido y el IVA a pagar, considerando que no se tuvieron gastos. Entonces, en todos estos ejemplos, estamos considerando que tenemos un negocio que no tuvimos gastos. Ahorita no queremos meter IVA acreditable, nada más queremos ver cómo funciona esto del IVA retenido. Solamente cobré un IVA, por ejemplo, a una persona moral, el ejemplo que les estoy poniendo de honorarios contables, me retuvo IVA y no tuve gastos, no tengo IVA por acreditar, pero entonces necesito ver cuánto voy a pagar al final. Vamos a empezar con el primero. Una persona física presta servicios profesionales a una persona moral. El monto de los honorarios es de 10,000 más IVA. Aquí lo primero que tenemos que determinar es si esta operación, si va a haber retención. En este primer ejemplo, ¿consideran que va a haber retención? Sí. Sí. Persona física a persona moral. Entonces la persona moral le va a hacer una retención. Los honorarios fueron de 10,000. ¿Se alcanzan a ver bien mi Excel? Sí, sí, se ve bien. Y entonces el IVA causado va a ser este es un servicio, a la prestación de servicios, esta es mi base gravable, a la prestación de servicios le voy a aumentar la tasa correspondiente. Ahí tendría que ver, primero que nada, si la prestación de servicios independientes causa IVA y de qué tasa. Si causa IVA, y en este caso es del 16%. Aquí, ojo, acuérdense, las últimas dos clases que vimos, veíamos que hay exentos y que hay tasa del 0%. Pero ya que determiné que es la del 16, yo a esta persona moral, le estaría cobrando no 10,000 pesos, sino 11,600, porque le estoy aumentando el IVA.
Entonces, pensemos en que le voy a hacer la factura. Este es mis honorarios, le voy a aumentar el IVA y el total de la factura sería por 11,600. Sin embargo, me dice, como es a una persona física a la que le estás prestando el servicio, va a haber una retención. ¿De cuánto es la retención? ¿Quién me dice? De 1066.66. ¿Pero de qué Pero tasa? de Del 16. del 16, 2/3 No, partes. el 16% es mi IVA causado. La retención, Son de 10.6667. 2/3 partes. Me dice aquí que la retención es 2/3 partes del impuesto que se traslade. Eso quiere decir que si aquí yo multipliqué por una tasa del 16%, aquí la retención va a ser, aquí la retención va a ser de 2/3 partes. Entonces sería 16 entre 3 y esto por 2. Una tasa, les decía yo, redondeada del 10.6667. Vamos a ponerla como tasa. 6667. No sé si alguien ha llegado a hacer una factura. Esta es la retención que lleva de IVA. Normalmente cuando le prestas servicios a una persona moral, no solamente te va a retener IVA, te va a retener también ISR, pero pues eso es otra, esa es harina de otro costal. Ahorita estamos viendo IVA. La retención del ISR es una tasa del 10% o del 1.25, dependiendo del régimen en el que se encuentre la persona física. Entonces, la retención va a ser a mis 10,000 pesos, los voy a multiplicar por una tasa del 10.6667. ¿Por cuánto me va a depositar esta persona moral? Bueno, me iba a depositar 11,000, pero a estos 11,000 me va a retener 1,666. El total que yo voy a recibir en este ejemplo de honorarios o que me va a depositar o me va a pagar en efectivo serían 10,533.33. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. En la práctica les digo, además de esta retención de a mis 11,600 quitarle esta retención, le quitaría también la retención de ISR, pero ahorita no la vamos a ver. Entonces, así quedaría mi recibo de honorarios. Ahora, para presentar la declaración de cuánto me va a tocar pagar el 17 del mes siguiente, vamos a seguir la fórmula. Decía IVA causado, que serían estos, 1,600. Y entonces decía que le íbamos a quitar el IVA acreditable, que sería el IVA que yo pagué en gastos. En este ejemplo me dice que no tuve gastos y por lo tanto no tengo IVA acreditable. Y también le vamos a quitar el IVA retenido, que sería esto. Y esto va a ser igual IVA a pagar. Cuando mi IVA causado sea mayor que la suma de estos dos, va a ser un IVA a pagar. Si lo que yo pagué entre IVA acreditable y el IVA retenido es mayor a lo que yo cobré, tendría un IVA a favor. Listo, esto sería en este caso lo que yo tendría que pagar. ¿Alguna duda de qué se va a trabajar en esta actividad? Determinar el IVA trasladado es este.
El IVA retenido, aquí está, IVA retenido. Yo tengo una duda. Y Ahí, luego ¿cómo? dice, y determina el IVA a pagar o a favor. Adelante, ¿dudas? Sí, yo en el IVA de retenido me perdí poquito. El IVA retenido, cuando determines que sí va a haber un IVA retenido, que sea una persona moral que recibe servicios o recibe bienes de una persona física, va a haber retención. La retención es del 10.6667. ¿De dónde sacamos este 10.6667? Pues es de dividir el 16% entre 3 y multiplicarlo por 2, porque la retención es de 2/3 partes del impuesto que se traslada, o sea, del impuesto que estoy cobrando acá arriba. Aquí, para determinarlo, es que esta es tasa de retención. Esta es tasa de retención. Para determinar la retención del IVA, lo único que estoy haciendo es a los honorarios o a la base gravable, lo estoy multiplicando por esta tasa de 10.6667. ¿Sí, ya quedó claro? Sí, gracias. Ok, siguiente actividad que van a hacer para esta semana. Concepto de efectivamente cobrado. Aquí es un poquito más de análisis. Van a ver cada situación, que el IVA esté efectivamente cobrado o pagado para determinar lo que acabamos de hacer. Cuánto me toca pagar o cuánto tengo a favor al final del mes. Pero para eso voy a necesitar cuál es el IVA causado, o sea, el IVA que yo cobré, pero que ya está efectivamente cobrado. Cuál es el IVA acreditable, el IVA que yo pagué y que ya está efectivamente pagado. Y para saber igual la diferencia. Esto es básicamente lo que también me van a determinar. Vamos a hacer el primero, ya para que se vayan a su examen porque ya es hora. El 10 de marzo, una empresa factura 5,000 más IVA. Una empresa persona moral vende mobiliario por 5,000 más IVA. El cliente le paga 20,000 en efectivo el 20 de marzo y el resto el 10 de abril. Aquí entonces vamos a... Esto es lo que yo quiero saber. Y aquí pues vamos a poner, por ejemplo, los meses. Marzo, abril. El IVA de esta operación vamos a hacerlo, aquí como esto, de esta operación. A ver. En lugar de honorarios, pues sería lo que costó el mobiliario, la base gravable. Lo que costó el mobiliario, lo que vendió el mobiliario, ay, ¿qué pasó? 50,000 más IVA. El IVA trasladado, pues van a ser los 50,000 por el 16%. Ahí está. Esta sería la operación contablemente, contablemente tendría que salir el mobiliario, tendríamos que dar de baja el mobiliario. Y aquí me dice que en ese mismo mes, la operación se hizo a crédito. De momento se hizo a crédito. El 10 de marzo está a crédito. Esto quiere decir que estos 58,000 me los quedaron a deber. Sin embargo, el 20 de marzo, el cliente paga 20,000 en efectivo. De estos 58, el 20 de marzo me van a pagar 20,000 en efectivo. Y el resto me lo pagan el 20 de abril. O sea, el resto de los 38,000 me los pagan en abril. ¿Cómo sé cuál es el IVA que efectivamente me están pagando en marzo? Acuérdense, IVA es a flujo efectivo. O sea, me dieron 20,000. De esos 20,000, ¿cómo sé cuál es el IVA que corresponde a marzo? ¿Quién me dice? Acuérdense de sus clases de contabilidad. Aquí tendría que desglosar el IVA. Si me está pagando 20,000, una parte va a ser
mobiliario y otra parte va a ser IVA trasladado. Para desglosarlo lo voy a dividir entre 1.16. Bueno, no es cierto. Si lo divido entre 1.16, me va a dar la parte de mobiliario que se está pagando entre 1.16 y le voy a restar los 20. Bueno, no. Ok, de IVA, la parte que estoy recibiendo en marzo es de 2.758. Si en marzo recibí 20,000, de estos 58, estos 58 son 50 el mobiliario y 8,000 el IVA trasladado. Si de estos 50 me pagan 20, esos 20 tienen que tener su parte de mobiliario y su parte de IVA trasladado. Para saber cuánto es, pues lo dividí entre 1.16 y le resté los 20. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. En abril recibí el resto, 38,000. Sería lo mismo. De los 38 que recibí, mi IVA que efectivamente me pagaron son 5,271. Si sumo esto, si se fijan aquí abajo, me da los 8,000 de IVA trasladado. Solamente que en marzo voy a pagar o voy a considerar el IVA que efectivamente está pagado a marzo. Es la misma operación, son los mismos 58 del mobiliario que se vendió, pero estoy viendo cuánto voy a declarar en marzo y cuánto voy a declarar en abril, lo que efectivamente se pagó. Ok, es lo único que me dice, no me dice que tenga IVA acreditable y fue una empresa la que realizó esta operación. Entonces, aquí no hay retención. La retención es cuando una persona moral recibe un producto o recibe un servicio de una persona física. Hay que analizar si lleva o no retención, ver en qué momento, aquí lo que nos interesa es en qué momento voy a pagar el IVA. Estaría pagando de estos 8,000, 2,758 en marzo y el resto en abril. ¿Queda claro el ejemplo? Sí. Sí. Si tenemos duda, o sea, ya en el momento de hacerlos así, sí le Ok, podemos enviar mensaje. ¿alguna duda de las actividades? ¿Queda claro qué es lo que tienen que hacer? Los ejercicios se trata de determinar qué IVA voy a pagar y en qué fecha. Estos se los podemos mandar en un archivo de Excel o los tenemos que hacer en la libreta. Hay que ver qué dice la tarea, cómo pide la tarea, si no especifica. Tiene que ser esta. Ok, prueba, gracias. No dice que tenga que ser en computadora ni en libreta, entonces como gusten. ¿Alguna duda? No, Si tienen no. alguna duda al Creo hacer que sus preguntaba a una ejercicios, compañera si podíamos preguntar si teníamos dudas. ¿perdón? No, era lo que le iba a comentar. No, pero no te escuché que una compañera, ¿qué? Sí, que preguntaba si teníamos duda al momento de hacerlos. También me surgió eso. Ah, sí, me pueden preguntar y si no, no se preocupen, no van a tener cero en su tarea. Si se equivocan, les voy a calificar que la hagan y que la hagan como lo estuvimos viendo. Y ya si tienen alguna duda de algún ejercicio, lo podemos revisar la siguiente vez que nos veamos. Ay, sí era yo, pensé que no me había escuchado. Pero gracias. Bueno, entonces,
Si no hay dudas, pues ya prendan su cámara, porque examen, acuérdense que es con cámara prendida, y pónganse a resolver su examen. Va a haber tiempo suficiente, pero realmente está muy sencillo, es teórico. Pero sí, por favor, sigan las reglas y tengan su cámara prendida. ¿Dudas? ¿Alguien me puede confirmar si ya entró al examen, si sí todo bien, si sí se puede hacer? Bueno, Sí, pues yo mucha voy suerte, entrando. los dejo que se concentren si ya no hubo problemas con la asignación de examen, y mucha suerte en su examen. Aquí igual dejo la sesión para que se quede la evidencia de que sí están con su cámara prendida y todo. Cuando termine el examen se pueden salir y ya nos vemos la siguiente clase.